Buenos días. Después de haberme ocupado de los términos básicos y de las relaciones a través de los estilos cognitivos, estas últimas, en la teoría del gatekeeper, voy a proseguir con el estudio de las operaciones. Y respecto de estas, pues tengo que recordar que Bash refinó el concepto de gatekeeper, distinguiendo entre quienes transforman la materia prima de las noticias, los hechos, las declaraciones, las ruedas de prensa, en relatos noticiosos, y quienes desechan esos relatos, los modifican o los convierten directamente en partes de un producto final, que puede ser el periódico o el telediario. El británico Jeremy Tunstall, que es un teórico, un investigador extraordinario, aprovechó estas maneras de ver la realidad y distinguió entre procesadores de las noticias o gatekeepers, que están orientados hacia la audiencia, y luego los recopiladores de noticias, que son los news gatherers, que están orientados hacia las fuentes. Por ejemplo, los cronistas, los columnistas, los escritores de sociedad y los reporteros en general. Y él lo que notaba que había una tensión entre unos y otros. ¿Por qué? Porque saben que los gatekeepers tienen el poder, que muchas veces ejercen a su arbitrio. ¿Y en qué consiste ese poder? En que les puede cortar las noticias de aquellos asuntos sobre los que ellos muchas veces han trabajado mucho, muy penosamente, y exponiéndose incluso a peligros físicos. Y sin embargo luego se encuentran con que el gatekeeper pues retira esas noticias o no las considera dignas de publicarse. El francés Jean-Louis Servan-Schreiber, al abordar en su libro El poder de informar los poderes de la prensa, los concretó de la manera siguiente: investigar, publicar y fijar la agenda o orden del día. Investigar, publicar y fijar la agenda u orden del día. Bueno, el poder de publicar está en principio en manos de los propietarios, y hay muchísimo poder, también en los directores de diarios, pero día a día la decisión de que se publique o no se publique un texto corresponde al redactor jefe. Y rara vez escribe él mismo, y rara vez investiga él mismo. Lo que hace es leer, juzgar, corregir los artículos y finalmente los envía para su composición. O decide tirarlos a la papelera. Luego ahí sí que es un poder muy grande, ¿no? Este sencillo sí o no desempeña un papel importante en la vida de los periodistas, pues en muchos periódicos se escriben muchas más páginas de las que luego van a aparecer en la publicación. Un gran profesional que ha pasado a la historia del periodismo de Estados Unidos, Edward Murrow, que fue una estrella durante la Segunda Guerra Mundial y luego en televisión, recogiendo toda su experiencia, pues resulta que expresaba lo que otros autores han dicho anteriormente, lo que ha dicho Bash y lo que ha dicho Tunstall, y Jean-Louis Servan-Schreiber, de la siguiente manera: en periodismo no es tan importante aquello a lo que otorgas cobertura como aquello a lo que no se la otorgas. Y la decisión de omitir es frecuentemente tan importante o más que la decisión de hacer o escribir algo. Y esto ya me he referido alguna vez, que en comunicación hay 4 estrategias fundamentales. Primero está la reserva, la publicación, la puesta en escena y luego la publicidad o la persuasión. Y estas 4 estrategias de la comunicación política clarísimamente están basadas en lo que ahora estamos diciendo. De hecho, lo que dice Murrow es que el poder decisivo puede ser la reserva, es decir, no publicar nada, y eso diríamos que es la táctica preferida de los servicios secretos, ¿no? Si el poder de fijar el orden del día está sobre todo en los directores, en los propietarios, en los redactores jefes de los medios, y si, como hemos visto, el poder de publicar también es en sus manos, desde luego hay que convenir que guardabarreras es equivalente de poder, ¿no? Y los alemanes, Hans Matthias Keplinger y Renate Köcher, han ampliado este poder al periodista en general. Hay diversas maneras
demostrar ese poder. Y estos dos investigadores lo han estudiado con todo detenimiento en Alemania y vieron que los políticos alemanes, después de la Guerra Mundial, después de haber pasado los 12 años del nazismo, entonces dieron mucho poder a los periodistas para que descubriesen aspectos que antes estaban normalmente censurados. ¿Y qué ocurrió? Pues que los periodistas tomaron demasiado poder. Tan demasiado poder que ellos se detienen a decir en qué consistían estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, al menos en Alemania, pueden seleccionar las personas con las que quieren contactar o sobre las que quieren informar. El político, y no digamos el ciudadano corriente, no puede estar a la recíproca, es decir, no puede decir, bueno, pues ahora quiero que el periodista que ha escrito esto ahora venga otra vez, se entreviste conmigo, lleguemos a un acuerdo, negociemos el significado. Eso no puede ser. Es decir, eso puede ser, pero no ocurre. Entonces, si no acepta entrevistarse con un periodista, un político, una persona particular, el periodista, publica la negativa. Ahora, si el periodista se niega a entrevistar al político, desde luego su acto pasará enteramente desapercibido. En segundo lugar, el poder de los periodistas les permite seleccionar los temas, dando mucha importancia a unos y silenciando a otros. Y frente a este poder, ¿qué pueden hacer los políticos, las personas célebres, para lograr que unos asuntos sean publicados y silenciar los que les disgustan? Pues hay que decir que no solamente no lo logran, sino que si se publica el intento que ellos tienen de acceder a los medios o de prohibir lo que los medios están, entonces puede resultar muy contraproducente, porque pueden pasar por censores, ¿no? Luego tenemos un gran problema, que el del gatekeeper, y además se va a ramificar, en varias facetas, que es los problemas de sobrecarga de la información. ¿Y por qué? Pues porque no son únicamente los problemas del poder los que afectan al gatekeeper, ¿no? Hay otro más importante, o tan importante como ¿no? Que es el de la sobrecarga de información. Entonces, hay una línea de investigación que enfoca la gran cantidad de información que los periodistas han de procesar, y entonces hay una línea de investigación que se fija en los fenómenos de distorsión o de sesgo, que aquí ya en otra exposición hace tiempo hemos abordado, ¿no? La que ahora nos interesa es la que se centra en la sobrecarga de información y, por tanto, en el concepto de equilibrio. Un gatekeeper padece sobrecarga de información cuando los estímulos son excesivos y no está preparado para hacer frente a esa situación. Y aquí hay una serie de autores, me hace gracia porque los tres primeros se escriben de manera parecida, pero a un lado y al otro del Atlántico hay investigadores que les ha preocupado muchísimo este problema. Tenemos George Miller, James Grayer Miller, Richard Mayer, Morton Dois, Alvin Toffler, Orrin Clapp y Russell Eickhoff en Estados Unidos. Pero luego tenemos también a Abraham Mols en Francia y el matrimonio Emery en Australia, ¿no? Todos estos autores, que además son de primera línea, han estudiado la sobrecarga de información. ¿Por qué? Porque consideran que es un problema muy grande y, sin embargo, esto no se ha abordado de una manera tan importante como ellos querían, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la eficiencia de los canales, es decir, las computadoras, las líneas de cable, multimedia, la sobrecarga siempre ocurre en el eslabón más débil, que frecuentemente es el cerebro humano. Es curioso. Es decir, se pueden tener todos los adelantos posibles y, sin embargo, ser víctima de una sobrecarga, ¿no? Y el cerebro humano tiene grandes poderes de abstracción, pero ¿cuál es su límite fundamental? Pues que está severamente restringido en su capacidad de canal, ¿no? Que no puede transportar toda la información que a una persona en concreto le gustaría. Ahora, que el canal humano sea limitado tiene unas grandes consecuencias. Y hay un estudioso del cine, que a mí me parece genial, Gerald Mast, que ha elaborado una teoría, ¿no?, sobre el cine. Dice que cuando ya tomó el dominio en el color en las películas, ocurrió un fenómeno muy curioso. Dice, al saturar las películas en color
fácilmente los sentidos de los espectadores, eso ha impedido que estos se concentren en las evocaciones que provocan los rostros de los actores, en la riqueza de los diálogos, esto es importantísimo, y en la complejidad de la estructura narrativa. Es decir, Gerald Mast, que es un grandísimo estudioso del cine, y además con ideas muy originales, pues resulta, y además las comprueba, las somete a investigación y luego demuestra que lleva razón, pues resulta que para él el guión es importantísimo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la llegada del color? Pues que muchos guiones, han perdido tal calidad que aumentan ahora las películas basadas en efectos especiales y disminuyen las que ofrecen conductas inteligentes. ¿Y por qué? Pues porque el color satura el cerebro de tal manera que no pueden llegar a desarrollarse ciertas características que serían extraordinarias y que se daban también con el blanco y negro. Los investigadores, estos que he citado, y más, por supuesto, pero estos son de primera línea, se han preocupado en cómo podemos hacer frente a esta sobrecarga de información, ¿no? Porque es un peligro que acecha a los gatekeepers, a los periodistas en general y ahora a los usuarios de Internet. Eso se ve clarísimamente, ¿no? Luego estos investigadores se adelantaron, y mucho a su tiempo, porque estaban detectando hace años los problemas que iban a sufrir los usuarios de Internet. George Miller descubrió que el cerebro humano admite un número máximo de bits, de unidades de información, que puede procesar con garantías de no equivocarse. Y entonces, leo, el número de bits es 3, que convertidos en alternativas nos da lo que Miller denomina el número mágico 7 más menos 2. Número que influirá en el trabajo de muchos autores, sobre todo los estudiosos de cuántos miembros han de componer un grupo, ¿no? Que los que más se han dedicado a estudiar este tema dice que tiene que ser entre 5 y 9. Y además el paso de uno a otro muchas veces es decisivo, sobre todo de cara a las coaliciones, ¿no? Y sobre todo, George Miller acabó con la creencia, con el mito, de que lo mejor que podíamos darle a una persona era toda la información posible. Y no, sobre todo Russell Aikoff, ahora lo veremos, dicen que ese es un enorme error. Luego James Miller concluyó que cuando ocurre la sobrecarga podemos emplear mecanismos de ajuste, y él daba algunos. Por ejemplo, formar fila o formar cola si se quiere, ¿no? Reservamos ciertas respuestas durante periodos agitados esperando a plantearlas cuando vuelva la calma. Ahora bien, aunque parece contrario a la esencia del periodismo que muchos ponen en la actualidad, hay directores de periódicos y de programas informativos que ante una avalancha de información deciden reservarse porciones de la tarta informativa para los días siguientes. Utilizan una táctica del salami. Aquí hay un director en España, Pedro J. Ramírez, que es un verdadero especialista en utilizar la táctica del salami. Y hay reportajes que le duran una semana entera, incluso más, y luego las repercusiones. Y se reserva información para cuando vengan las réplicas, y entonces cuando estas las reproduce en su periódico, también responde con otra información que posee. Mientras que en el periodismo tradicional diríamos que Pedro J. Ramírez tendría que haber dado todo el reportaje, aunque fuera en varias páginas, en un número determinado, ¿no? Bien, también otra operación es filtrar, es seleccionar ciertas clases de información y dejar otras, que esto es una operación muy importante, ¿no? O también usar múltiples canales, diseminar información a través de 2 o más canales. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta táctica, por ejemplo, se ha utilizado para identificar a quienes filtran secretos dentro de una estructura gubernamental. Lo que hacen es el mismo documento, lo distribuyen a 10 o 15 departamentos, pongamos por caso, y luego hay una errata en la página 3, en un ejemplar, en el otro buscan una manera de identificar después ese documento
y entonces reducen mucho el número de sospechosos y así sucesivamente cada ejemplar lo hacen que se distinga por una característica. Por una característica que normalmente suele ser una rata, a veces sin importancia, un espacio, entre dos palabras un espacio de más, etcétera. Y luego se hace, diríamos, una clave con cada uno y cuando aparece esa filtración, por ejemplo, en los medios de comunicación, entonces ya, sobre todo si viene fotografiado, pueden llegar a saber de dónde ha salido esa filtración. ¿Por qué? Porque han utilizado múltiples canales, es decir, y al utilizar múltiples canales también han puesto, por así decirlo, una clave para saber a dónde va cada uno. Ahora, precisamente, si alguien emplea múltiples canales, y porque puede llegar a detectar fugas de información, hay que reconocer que es una manera muy útil de tratar esta, ¿no? No lanzarla unilateralmente y en el mismo sentido, como si fuera una edición de monedas del mismo cuño, como si fuera distributiva. No, esta manera de utilizar la información es atributiva, es decir, que tiene ciertas notas comunes, pero sobre todo tiene otras que son distintas, ¿no? Otra característica es que en lugar de centralizar en una sola persona, depender de dos o más, y esto hay directivos de las empresas, de las instituciones, de la política que lo saben hacer de maravilla, es decir, no confían únicamente en un canal de información, sino que necesitan otro o más para corroborar. Y lo que hacen es, la misma tarea se la encomiendan a dos personas diferentes y luego ven el resultado que ha dado, lo comparan, etcétera, ¿no? Así la organización puede cambiar los cargos a las personas que ocupan los cargos sin que se resienta toda la estructura. Y el mayor peligro sigue siendo la filtración de informaciones, sobre todo si son secretas. Y entonces, Richard Mayer, que enfocó el asunto de la sobrecarga en las organizaciones y que se parece mucho a los 2000 anteriores, llegó desde luego a resultados muy interesantes. Y quizá el resultado más interesante es que él, diríamos, iluminó y le hizo que se activasen sus energías a uno de los mayores científicos sociales que yo considero del siglo XX, que es Russell L. Eichhoff. Y a este le llevó a reflexionar sobre las falacias que los managers estaban utilizando cuando hablaban de información. Eichhoff, aparte de ser un catedrático extraordinario de la Wharton School de Chicago, también era un consultor de organizaciones extraordinario, ¿no? Y muy, muy creativo. Pues entonces él vio que en las organizaciones no se planteaban de una manera muy abierta esto de la sobrecarga, ¿no? Y dice... Él consideraba absolutamente falso, dice que cuanto más información pertinente se le dé a un directivo, mejor va a actuar, ¿no? Mejor va a efectuar su trabajo. Pues no, él decía que esto era una falacia total y además decía, esto no puede ser. Es al contrario. El secreto de la efectividad no consiste en disponer de la mayor cantidad de información importante. El secreto de la efectividad consiste en tener la menor cantidad de información no importante. Hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? El problema del gatekeeper, convertido en directivo, periodista, redactor jefe, lo que se quiera, no es cómo voy a conseguir más información, sino cómo demonios voy a tener que leer menos información. Y esto es, diríamos, el secreto de la efectividad también de los usuarios de Internet, ¿no? Entonces, según Eichhoff, Mayer averiguó que el 99% de los directivos tenían tanta información que ya no sabían qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque no la podían atender. Esto les ocurre a quienes, diríamos, pierden la cabeza con Internet, ¿no? Y entonces empiezan a buscar tanta información que al final se hacen un lío. Entonces, los dos problemas críticos, según Eichhoff, son cómo filtrar o eliminar la información inútil y cómo condensar la información útil. Vuelvo a repetir porque es extraordinario. Cómo filtrar o eliminar la información inútil. Y en segundo lugar, cómo condensar la información útil. Y dice él, lo fascinante es que la literatura sobre información del management, y yo he consultado todos los libros en este campo, es que ninguno de ellos discute estas dos cosas. Es
Es decir, todos hablan de la forma de generar información, de almacenarla, de recuperarla, dice, pero no se preocupan sencillamente de cómo eliminar toda esta información inútil y quedarse con la menor, o sea, con condensar toda la información útil, ¿no? Bien, dice, todo esto tiene que ver con la manera de proporcionar información relevante. Nunca discuten los problemas necesarios para reducir la información inútil, la que no es relevante. Y sin embargo es un problema de primera magnitud, ¿no? Y luego finalmente un autor muy original también que se llama Orrin Clapp emplea la metáfora de la barrera como puerta y entonces distingue apertura beneficiosa, apertura perjudicial, cierre beneficioso y cierre perjudicial. Ejemplos, pues de la apertura beneficiosa sería el aprendizaje, la sorpresa, el descubrimiento. Aperturas perjudiciales, la sobrecarga, el miedo, El cierre beneficioso, la memoria, la tradición, la identidad en el mejor sentido de la palabra, porque hay que ver qué barbaridades se hacen con el concepto de identidad. Y luego el cierre perjudicial, por el aburrimiento, la trivialidad, la restricción, etcétera. Bien, entonces prefiere pensar Clapp en abrir y cerrar como parte de una estrategia de cambio. ¿Para qué ese cambio? Pues para conseguir lo más de la mejor información y lo menos del peor ruido. Qué bonito también, cómo se expresa. Esto diríamos que se expresa igual que Eichhoff en un concepto realmente del plano recto de la teoría general de la información, puesto que es información y ruido, ¿no? Y lo mismo hacía Eichhoff. Y entonces Orrin Clapp, tomando una terminología del cine, él se inclina por la panorámica y por el zoom, es decir, revisar una información y luego enfocarla de una manera adecuada porque es la que realmente interesa. Y así puede llegar a un primer plano, ¿no? Y esta es la estrategia básica para manejar grandes cantidades de información, implicando siempre un intercambio entre más de todo y más de algo en particular. Más de todo porque ves cómo está el panorama y más de algo en particular porque es en lo que te vas a centrar, ¿no? Y el riesgo está en quedarse con poco o con demasiado, como si fuera con insuficiente o con una sobrecarga de información. Y esto lo podemos ver, incluso podríamos tomar o adelantarnos a la metáfora de la dieta o de la cocina. En un horno, si una ama de casa o un aficionado que también es amo de casa, ¿no? Y que es aficionado a la cocina, mete un pollo, tiene que estar pendiente sencillamente de no sacarlo antes de tiempo, porque entonces no está hecho, está crudo, y no sacarlo demasiado tarde, porque entonces está socarrado y tampoco se puede comer, ¿no? Vamos a pasar ahora a los referentes fisicalistas, es decir, al eje semántico de esta teoría del gatekeeper. Y entonces, en primer lugar, los referentes fisicalistas. Y tenemos que la teoría del gatekeeper está ligada enteramente a la realidad. Las decisiones de aproximar o las noticias a los lectores o de separarlas de ellos son acciones físicas que podemos observar y que de hecho David Manning White, el investigador original del gatekeeper en 1950 nada menos, anotó y promedió. Y asimismo los papeles de teletipo no son entidades abstractas, sino que llegan a formar un contexto de sobrecarga psíquica. Lo mismo todas las informaciones de Internet se pueden comprobar, Y entonces sobre los relatos noticiosos el profesional puede operar porque son referentes fisicalistas visibles. Y cuando revisamos las columnas en las que White ha plasmado sus observaciones, las noticias significan muchas cosas. Y entonces el carácter visible de las operaciones del gatekeeper, esto ha tenido mucha gracia, ¿no? Porque ha trascendido al gran público cuando ha habido querellas. Y entonces, ¿qué es lo que hace un juez? Manda que traigan toda la información de que disponían, por ejemplo, para hacer un reportaje audiovisual, en el cual pues resulta que, por ejemplo, un médico ha considerado que la imagen que daban en el programa 60 minutos de la CBS era totalmente insultante para él. Entonces, los jueces norteamericanos pueden exigir, principalmente a la televisión,
todos los materiales grabados para un determinado reportaje. Y así es como pueden juzgar la parcialidad o imparcialidad de los periodistas en los procesos litigiosos. Y Peter Boyer, que ha hecho escribió un libro extraordinario sobre la CBS, estudió lo que ocurre en los juicios cuando las cadenas se ven obligadas a mostrar ante un gran jurado el material y el proceso de elaborar un reportaje. Y dice él: lo que hizo el juicio apasionante fue su minucioso y público examen del proceso del periodismo televisivo, que se parecía mucho a la salsa. Una vez que usted ha visto cómo se hace la salsa, nunca volverá a pensar en el producto de la misma manera que pensaba antes. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ahí es como si se desnudasen los procesos internos de los periodistas, y entonces ahí se ven su grandeza en unos casos y su miseria y su unilateralidad en otros. Pero esto es posible gracias a que la teoría del gatekeeper tiene unos referentes fisicalistas serios, no es una invención de una persona, ¿no? Pasamos ahora a los fenómenos como figura. ¿Y qué tenemos aquí? Pues fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, las consecuencias de la sobrecarga. Dicen Everett Rogers y Rekha Argawala, que son unos grandes estudiosos también de la comunicación en las organizaciones, dicen lo siguiente: actuar de gatekeeper, filtrar y guardar cola, soluciones a los problemas de sobrecarga de información que restringen los flujos informativos, tienden a causar problemas de distorsión y omisión. Es decir, las operaciones que hemos visto antes, que podían solucionar los problemas de la sobrecarga, también crean otros problemas, que es el de la distorsión y el de la omisión. Y veamos qué es cada una. Distorsión es transformar el significado de un mensaje cambiando su contenido. Y este es un fenómeno que se da incluso con la mejor intención del mundo cuando uno no ha querido verse arrollado por la sobrecarga. Y la omisión es la supresión de todo o parte de un mensaje. Y claro, esto es el riesgo que también se corre. Que está muy bien decir, hay que disponer de la menor cantidad de información inútil, sí, pero claro, alguna persona puede llevar tan lejos este criterio que elimine información muy importante, aunque parezca que solo sea un detalle, ¿no? Y esto en las técnicas criminalísticas tiene una importancia extraordinaria, es decir, cuando van a recoger las pruebas hay personas que tienen una conciencia forense muy grande, es decir, se dan cuenta de la importancia que pueden tener incluso minucias o detalles que luego adquieren una importancia extraordinaria, ¿no? Ahora, y hay otro fenómeno muy curioso, ¿no? Que hasta identificar esos fenómenos habían ocurrido algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, a finales de los 60 y comienzos de los 70, Paul Hirsch, un investigador también muy valioso, se fijó en un hecho. Para impedir los monopolios, una ley impuso que las organizaciones de medios separasen el producir del distribuir sus productos y surgieron los gatekeepers informativos. Esto se había dado anteriormente en la época de los grandes estudios, cuando los legisladores dijeron una cosa es producir películas y otra es distribuirlas. Entonces tuvieron que renunciar a cientos y miles de salas, que fue, a mi entender, también una de las causas por las cuales acabó la época dorada del cine, ¿no? Y cayeron los grandes estudios, porque antes también hay que reconocer que tenían demasiado poder. Pues fíjense qué cosa más curiosa lo que ocurre cuando ponen gatekeepers informativos. Aquí es el terreno ideal para los que entienden, el lobby en un sentido peyorativo, ¿no? Al trabajar en un contexto de abundancia de libros, discos, películas y programas de diversión, y al no disponer de criterios claros de elección, es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor los productos tenían una calidad pareja, muy parecida, pues resulta, si es un individuo el que decide, puede desencadenar efectos económicos muy grandes. Es decir, un individuo puede crear unos fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, hacer que pase como muy valiosa una novela que no tiene mérito, y entonces esa novela se convierte en una mercancía que está promovida por el departamento de marketing de una editorial, pero que no responde a criterios serios. El vacío que un producto crea en el posible cliente cuando tiene que preferir, ¿qué es lo que hizo? Pues que hizo movilizarse a los servicios de publicidad, de relaciones públicas, de marketing, de determinadas empresas, que presionaron a los gatekeepers, que eran directores de programas, críticos, pinchadiscos,
es decir, a quienes seleccionaban un producto o servicio para que decidiesen aquello que les venía bien a ellos, aquello que querían. Y claro, esto es muy grave. Por ejemplo, en el mercado del arte, el tener el favor de determinados críticos puede hacer que la obra de arte suba extraordinariamente, y sin embargo, si estás olvidado de los críticos, entonces diríamos que te puedes despedir, porque no apareces, no tienes una existencia, diríamos, en el mercado del arte. Y lo mismo ocurre, los marchantes puestos de acuerdo por sus simpatías con determinados críticos pueden hacer que sus pintores o sus artistas suban mucho en la estima pública. Sin embargo, esa estimación pública resulta que no responde a los méritos que a lo mejor esos artistas muestran, ¿no? Entonces, aumentó de tal manera el pago de sobornos que la ley tuvo que prohibir estas prácticas. Y en definitiva, el conflicto se reduce a dejar que algunos productos pasen libremente y a obstaculizar otros. Pero hay que reconocer que los fenómenos, es decir, esta creación de una realidad ficticia, es uno de los efectos de la sobrecarga de la información. Entonces, los individuos y el poder están presentes en estos fenómenos y, por tanto, la corrupción. La corrupción es una realidad, pero también fenoménica, en el sentido de que es el resultado de haber hecho anteriormente unos juicios y unas prácticas enteramente equivocadas. Y entonces, de manera parecida, en las últimas décadas, los periodistas reciben cada vez más información, sí, pero no solamente porque las agencias transmiten muchas más noticias, no, ha surgido otro fenómeno extraordinario que me propongo ahora abordar. Porque a los periodistas les llegan grandes masas de información, ahí está el tema, de los gabinetes de prensa, de comunicación, de relaciones públicas y varios rótulos más que podríamos poner y vamos a poner de las instituciones y empresas. Hay muchos más profesionales dedicados en estos momentos a ser promotores de información que a ser realmente periodistas o informadores. Y además, estos profesionales, muchos de los cuales han sido anteriormente periodistas y luego se han pasado al otro lado de la valla, hay que reconocer que saben investigar a fondo los aspectos que convienen a las empresas a las cuales ellos representan. Mientras que los periodistas, siendo más, diríamos, interesándose más por lo general, no tienen esa especialización que estos profesionales muestran, ¿no? Producen diariamente muchos escritos que envían a los medios de comunicación. Y esa literatura institucional puede hacer que el periodista no investigue, es decir, le dan tanta información que el periodista lo único que se puede dedicar en determinados momentos es a cortar y pegar. O, como decía uno humorísticamente, a ser un coleccionista de repollos, puesto que se encuentra con un trabajo ya, un recolector, no un recolector de, puesto que se encuentra con un trabajo ya preparado en muchos casos para ser publicado. Y la sobrecarga de información que lleva a los periodistas a emplear tiempo en decidir qué aspectos cubrir. Bueno, pues si tiene mucha información y además una información bastante bien escrita, no únicamente que le dé el trabajo, sino que ya se preocupan para que vaya en un estilo, vamos a decir, periodístico, entonces llega un momento que el periodista puede llegar a ser víctima de esta cuestión, ¿no? Incluso me cuentan ahora que los periodistas van a entrevistar, por ejemplo, a algún responsable de comunicación de una empresa, realizan la entrevista y al final le entregan una tarjeta como diciendo, a ver si usted tiene un puesto para mí más adelante, cuando lo haya, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideran muy mal pagados en los medios de comunicación y entonces esto diríamos, el nuevo campo tan grande de las agencias de comunicación, gabinetes de prensa, de relaciones, etcétera, esto puede significar el que logren un buen puesto de trabajo, en el cual, por otra parte, también se realicen de otra manera diferente, ¿no? Y Lawrence Soley ha estudiado a fondo a los expertos que aparecen en televisión, esto sí que también es para explicarlo, ¿no? Y establece un paralelismo con lo que Hirsch descubrió hace años. Esto sí que tiene importancia y lo vemos a diario en los medios de comunicación. Los periodistas actúan muchas veces como los disc jockeys de los 50, elevan a la prominencia a unos personajes y desprecian a otros. Aquellos, es decir, a los que ellos elevan, pueden negociar lucrativos contratos editoriales,
Los periodistas promueven sus libros, reciben contratos de consultoría, por ejemplo, las personas a las que ellos elevan, ¿no? Venden artículos a los magazines y periódicos y les pagan por sus discursos. Es decir, tiene una importancia enorme que un periodista decida dar, elevar en la estima pública a determinados personajes, ¿no? Y las oportunidades de que disponen los moldeadores de opinión célebres ha llevado a algunos a exagerar sus credenciales y a otros a inventárselas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente le han hinchado tanto el currículum a un personaje que al final resulta que se ve obligado a mentir, ¿no? Ahora, las variables organizativas son importantes, pero no bastan para explicar muchos de los hechos que observamos. Si aquellas fueran suficientes, es decir, si las variables organizativas fueran suficientes, entonces solo nos encontraríamos periodistas corruptos, y no es así, ¿eh? Esto no ocurre. ¿Por qué? Pues porque al menos vemos y nos damos cuenta de lo que ocurre y podemos influir en la normativa, es decir, para que las prácticas, lo que ahora se llama las buenas prácticas, prosperen, ¿no? En tercer lugar, dentro del eje semántico me voy a ocupar de las esencias o estructuras, ¿no? Y aquí hablo del concepto de equilibrio del poder, que es el nivel óptimo de información, la morfostasis y morfogénesis, ¿no? Esto de los estudios sobre el gatekeeper forman una beta de tal riqueza porque responden a una realidad, y es la del equilibrio, porque si el gatekeeper pierde la cabeza, es decir, si su cerebro acaba siendo enteramente desbordado por la información, pues diríamos que se crea un problema enorme, ¿no? Y podemos entender el equilibrio de dos maneras, o del propio redactor jefe o de las noticias para la audiencia. Y vamos a ver qué significa todo esto, porque estamos ya en un nivel esencial. El equilibrio del redactor jefe queda demostrado porque es capaz de estar años al frente, por ejemplo, de una publicación, al frente de un telediario, al frente incluso de un programa de entretenimiento, al frente de revistas culturales, y entonces resulta que va atravesando todos estos años y no pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque no padece de ese equilibrio que le dejaría sin trabajo, y además es una persona que puede llegar a ser bastante ordenada. Lo que ocurre que hay personas que discuten esto que yo estoy diciendo ahora, no lo dicen, o sea, no lo admiten. Piensan que, por ejemplo, el nivel de la crítica literaria de las publicaciones españolas viene a ser como estar al servicio de los departamentos de marketing de las editoriales, y entonces se dedican a criticar de una manera constante toda esta estructura. Quien se ha destacado más en España sobre en este aspecto ha sido Manuel García Viñó, que durante 15 años ha dirigido en papel una revista titulada La Fiera Literaria, una revista mensual, más bien un panfleto, ¿no? Una colección de hojas en el sentido mejor de la palabra, panfleto. Y luego ha publicado varios libros, entre ellos destaca La Gran Estafa, y luego también Clandestino Menéndez, que es un seudónimo que ha publicado estudios críticos, ¿no? Entonces, Manuel García Viñó y toda la escuela de lo que él llama el Círculo de Fuencarral ha creado el método de la lectura compasada, y hay que reconocer que tiene tantos referentes fisicalistas, tantas novelas leídas, que, por ejemplo, si él me oyese decir lo que ahora estoy afirmando, diría que ese equilibrio de los directores de las revistas culturales es enteramente ficticio y falso. Pero bueno, yo tampoco excluyo que pueda haber en otros países directores de revistas culturales que resistan el paso del tiempo, ¿no? Al no ser víctimas de la sobrecarga, estos directores de revistas culturales saben moverse entre la constancia y la variedad y pueden durar en su profesión, y lo mismo en los periódicos, en el trabajo normal, como les ocurre a muchos redactores jefes en prensa, radio, televisión o en una agencia de noticias. ¿Qué es lo que ocurre? Que el peligro está en ser demasiado rígido o demasiado innovador.
y entonces puede derrumbarse por ser demasiado rígido o puede derrumbarse por ser demasiado innovador, porque en el primer caso, siendo rígido, no admite los cambios que se van produciendo en el ambiente, y si es demasiado innovador, llega un momento que se pierde el sentido de lo que el medio quiere conseguir, ¿no? Entonces, existe un equilibrio psicológico que es indispensable para moverse entre estos dos polos. La novedad y la estabilidad, sin llegar en ningún caso a la rigidez o a la aceleración excesiva. Ahora, podremos discutir, que esto ya lo he señalado ya ahora, si el equilibrio de una persona es auténtica o inauténtico, ¿no? Pero el hecho de que discutamos esto es situarnos en un plano enteramente ontológico, porque la rigidez de una mente cerrada o la flexibilidad de una mente abierta no pueden explicarse a no ser que acudamos a conceptos de cuño esencial, Y por eso el profesor Gustavo Bueno distingue siempre entre la realidad efectiva o infecta, como dirían los estoicos, y la realidad intencional o perfecta. Claro, para llegar a la realidad perfecta pueden pasar años, pero al menos intencionalmente eso es lo que las personas intentan, ¿no? El redactor jefe de la investigación original de David Manning White hablaba de la dieta. Esta es una metáfora que ha dado mucho juego, ¿no? De noticias. Ha triunfado como imagen y los investigadores al cabo de los años han vuelto a utilizar esta imagen, ¿no? Imagen. Decía el redactor jefe a David Manning White en aquellos tiempos: no hago intento alguno por mantener un equilibrio rígido en estas selecciones, sino que intento lograr variedad. Los informes de la agencia de noticias no pueden mantener estrictamente una dieta equilibrada y por esta razón nosotros no podríamos intentarlo. Es decir, habla del equilibrio pero en forma de dieta, ¿no? Bueno, pues 35 años después, en 1985, Guido Stempel III, que es también un investigador muy valioso, estudió la manera de presentar las noticias que tenían 9 medios de comunicación muy importantes. Y entonces concluyó, primero, que los nuevos medios concordaban sustancialmente en la mezcla adecuada de varios asuntos de noticias. En eso concordaban, ¿no? Sin embargo, no coincidían en qué tipo de noticias debían emplear cuando concretaban esa mezcla, ¿no? En eso no coincidían. Pero hay que reconocer que Stempel acudió prácticamente a la misma metáfora, la de la dieta, para explicar estos hechos. Y decía él: parece haber una noción general sobre qué hace agradable o conveniente un paquete de noticias, quizá en un sentido similar a la noción general de que los expertos en nutrición tienen sobre qué conforma una dieta conveniente. Por ejemplo, los 4 grupos de comida, dice él. Sin embargo, no hay mucho acuerdo entre los expertos alimentarios o gatekeepers de noticias sobre justamente qué asuntos específicos deben incluirse. Bueno, pues igual que hay diferentes escuelas de comida, ¿no?, de cocina. También parecería que no es simplemente la mezcla de teletipos la que crea semejanza en la mezcla de los asuntos. La causa de la semejanza de los asuntos puede ser el juicio sobre las noticias. En otras palabras, puede estar en determinar la mezcla más que en elegir noticias específicas, como el juicio de las noticias opera realmente claro. Es decir, triunfa de nuevo la metáfora de la dieta. Lo que ocurre que como hay muchas escuelas también de cocina, entonces entrarán unos determinados alimentos en un periódico, vamos a llamarlo, alimentos en forma de noticias, y en otras publicaciones otros distintos. Además, buscarán que sea así para que no coincidan. No lo que nos encontramos muchas veces en los telediarios, que es que una cadena de televisión tiene, por así decirlo, el mismo material filmado que otra, y lo repiten a mediodía, por la noche, a la mañana siguiente, y entonces resulta que ahí se ve claramente que dependen enteramente de las agencias, ¿no? Es decir, cada organización de noticias procura dar su versión de los hechos, porque saben cuál es la dieta de su audiencia. Claro, y eso es lo que les hace distinguirse de los demás. Luego, hay que reconocer que llegan al sector esencial, por lo menos
de saber qué es, de tener una imagen clara de qué es lo que intentan con ese programa, de qué es lo que quieren lograr en esa organización. Además, las organizaciones de televisión no quieren ser demasiado innovadoras, porque entonces se van a perder lo que las otras dicen, ¿no? Y entonces, nuevamente, lo atributivo, lo distinto, se impone a lo distributivo, que es lo uniforme, ¿no? Y los autores revisionistas enfocan pragmáticamente la dieta sin elevarse a lo esencial. Pero, sin embargo, no es difícil prolongar la imagen de la dieta y elevarse a lo esencial. ¿Por qué? Pues porque para engordar, y para no engordar, para mantener el tipo, nos esforzamos por mantener una línea, ¿no? Y entonces esa dieta, claro que es esencial, porque antes precede, diríamos, la imagen externa que una persona quiere tener sobre su cuerpo. Eso es lo esencial, que muchas veces es lo último que se consigue, ¿no? Y teóricamente, mantener la línea significa satisfacer las necesidades homeostáticas o de equilibrio, ¿no? Y esto debemos el concepto de homeostasis a Walter Cannon, que hablaba de la sabiduría del cuerpo, ¿bien? De la sabiduría del cuerpo. La metáfora de la dieta alude al nivel óptimo de información, que permite a las personas actuar como sistemas homeostáticos y creativos. Ahora, podemos emplear estos conceptos homeostáticos y creativos con los conceptos de morfostasis y morfogénesis de Maruyama. ¿Por qué? Porque con estos podemos, diríamos, interpretar y continuar los estudios anteriores. Mediante la morfostasis, el gatekeeper contrapesa, iguala, elimina las desviaciones, errores, diferencias o vacíos, es decir, la falta de ajuste. Eso es lo que realiza la morfostasis. Y los gatekeepers que escogen la información que los receptores esperan de los medios a los que son fieles, es decir, mediante la morfostasis guardan, por así decirlo, una imagen clara de la audiencia que ellos tienen. Y entonces seleccionan aquellas noticias que formarían parte de la dieta mental de su audiencia. La morfogénesis, sin embargo, busca el cambio y en lugar de generalizar, el gatekeeper en este caso diferencia, no uniforma, no iguala, sino que amplifica las desviaciones, las posibilidades, las alternativas. El gatekeeper sabe que los gustos de la gente cambian, la gente acaba hartándose, de ahí la importancia que tiene la moda, ¿no? Y la uniformidad reiterada acaba por cansar. Por eso procura diferenciarse de la competencia. Y si todos los medios ofrecieran la misma dieta informativa, algunos de ellos, por supuesto que desaparecerían. Claro, porque habría otros que al menos daban cierta variedad. Y con esta exposición, pues dejo aquí la teoría del gatekeeper, puesto que los autologismos, los dialogismos y las normas ya van implícitos en todo este trabajo que ha habido anteriormente para calcular cuál debe ser la dieta, para tener, por así decirlo, un diálogo de los gatekeepers con los que no lo son y lograr así que dentro de la empresa donde trabajan, de la empresa informativa donde trabajan, lograr ese equilibrio, esa línea, ese buen tipo que las organizaciones siempre buscan para conseguir atraer a sus audiencias. Nada más.